41 minutos. Los efectos de esta tragedia que hemos vivido todos van a perdurar mucho tiempo. Y esos efectos han tocado a casi todo. Pero además, esta tragedia tiene muchos aprendizajes y es de sabios aprender de errores propios o ajenos. Entonces, ahora que yo la verdad que no sé qué dirán ustedes, pero yo no recuerdo una época donde haya transcurrido una semana con tanto pesar colectivo de todas las clases sociales. Aquí han ocurrido dramas terribles, eso de Poliplas fue una cosa diabólica. Sí. El infierno de la cárcel de Higüey, 135 seres humanos murieron. San Cristóbal. San Cristóbal, pero como esto no. Y la explicación, entre otras razones, tiene que ver con el sentido policlasista, porque es que todos los grupos sociales, desde el más humilde camarero, ayudante de camarero, hasta el choferes más encumbrado, los choferes que en algún momento estaban ahí, entró y en el momento que entró. Esto nos ha golpeado a todos. Entonces, ante tanto dolor, quizás lo más sano es buscar aprendizajes. Todo esto que ha ocurrido tiene sus aprendizajes. Aprendizaje para las autoridades, porque hay unas instituciones que debieron velar porque ese establecimiento estuviese en buenas condiciones. Los propietarios de los establecimientos donde ocurren este tipo de tragedia. Esto tiene aprendizajes, pero también tiene aprendizajes para usted y para mí, para todos nosotros, que es un poco esa reflexión que hoy veo de manera, no es muy común que Leonel Fernández lo haga, pero escribe hoy el expresidente Fernández un artículo muy hermoso sobre esto mismo de el valor de la vida. El valor de la vida, porque el aprendizaje de todo esto. Filosofa ahí. Sí, y que está muy bien porque deja salir la parte humana, que es un hombre cuando se aleja del sentido humano de la existencia. Usted no es nada, usted respira, usted está vivo, pero usted está muerto. Lo que pasa es que no le ha llegado el email que le diga que ya usted murió. Entonces, a mí me parece que el aprendizaje mayor fuera de la parte jurídica que ya comenzó toda la parte de buscar responsabilidades, buscar preguntas, que son las preguntas que todos nos hacemos. ¿Cómo pudo? Pablo, hay que felicitar a Pablo Ulloa por el instructivo que publicó, de qué hay que hacer ahora. Sí, o sea, ¿qué debe hacer una persona que ha sido víctima de esta tragedia? Un familiar, ¿cuáles son los pasos que debe dar? Pero que en esto lo hace Pablo Ulloa muy bien. Pero que en esto yo no tengo ninguna duda de que ahora sí las autoridades, bajo este nivel de presión que hay sobre ellas, aquí las cosas se van a hacer como deben ser, en términos de protección a las víctimas, pero también lo que tiene que ver con la justicia tiene que dar respuestas. No somos usted ni nosotros aquí, ni yo, ni nadie. Usted no es juez. Es la justicia la que va a determinar las respuestas de tantas preguntas como todos tenemos. Hay que ir anunciando que estos casos toman años. La solución de estos casos, donde hay 226 y hay 4 todavía en estado delicado, que podrían subir lamentablemente, estos son asuntos muy largos. Ahora, ¿qué es lo importante? Bueno, que todo parece indicar, y el Ministerio Público ya arrancó su trabajo, la presidencia, además de que hay un departamento responsable para estas cosas, creó una comisión
técnica, la parte técnica, que es en la cual se puede sustentar, apoyar la parte jurídica. Ahora, amén de estas cosas que, insisto, fuimos pasando de la recuperación de los cuerpos, ahora estamos en esta parte de la justicia, las demandas, y ahí está el defensor del pueblo, la víctima que se sienta que no está siendo tratada debidamente, ahí está defensor del pueblo en el 27 de febrero, que hay todo un equipo designado para esos seguimientos. Ahora, también está el asunto del aprendizaje en términos de la vida. Caramba, qué pocas cosas somos. ¿Cómo en un segundo a usted se le transforma la vida, pierde lo más querido? Entonces estas cosas tienen que llevarnos a todos, y más ahora que ha coincidido a la semana de esta desgracia, comienza la Semana Santa. Es un tiempo para aprovechar, para reflexionar cada quien y definir qué carajo es lo realmente importante. ¿Qué es lo importante? Yo recuerdo un gran autor español que trabajó mucho con las personas, y hablo de Pablo Dors. Él es cura y era de estos curas que la iglesia designa, en este caso en el Hospital La Paz de Madrid, para acompañar a las personas cuando ya están desahuciadas, que les quedan 8 horas, un día, 2 días de vida. Entonces él acompañaba eso tiene un valor terrible, que usted lo acompañe, un cura bien formado, humanista, en ese momento terrible. Y él cuenta que cuando él preguntaba, bueno, ¿qué usted tiene para decirme? ¿Cuál es el aprendizaje de su vida? La inmensa mayoría lo que decía, caramba, yo no supe diferenciar de lo fundamental de lo importante. Yo hubiese dado lo que no tengo por haber pasado más tiempo con mi familia. Yo hubiese dado lo que no tengo, echar el tiempo hacia atrás y entender que yo, por estar trabajando a veces más de la cuenta, no compartí con mis hijos. Sobre todo ustedes saben que los hijos, hay una cercanía que se va rompiendo con la adolescencia, porque el muchacho ya tiene su mundo. Los hijos no son tus hijos, sino hijos e hijas de la vida, decía Gibran. Y ese cura, Pablo Dors, desde su experiencia, decía, la inmensa mayoría de lo que me hablaba era del tiempo. Y hay un poema que se dice erróneamente que es de Borges, que habla de si pudiese vivir nuevamente mi vida. Uh-huh. Y ahí dice, caramba, yo perdería más el tiempo. Entonces, quizás este golpe debe llevarnos a muchas cosas, pero además de las que cito, me detengo en lo del aprendizaje, de definir qué es lo importante, porque yo sé que hay una parte de la población que esto no le toca. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se trata de usted salir a ganarse el pan de sus hijos, ese monto económico fundamental para que su familia viva en dignidad, ahí no vale psicólogo que nos ayude. Pero yo me refiero a esa clase media alta, el rico, que no toma en cuenta que es mejor no comprar el Audi y quedarse con el Toyota Camry y poder comer 2 veces y hasta 3 con sus hijos cada día. Y los mayores recordamos con cuánta ternura ahora, con cuánta ternura los mayores recordamos el privilegio que tuvimos de desayunarnos con el papá, almorzar con el papá y cenar con papá. Y con mamá, por supuesto. Entonces tú dices, pero, coño, ahora es que somos pobres. Ahora que somos menos pobres que nunca. No, pues ahora es que somos pobres. Uh-huh. O sea, como cada quien tiene su anécdota, pero yo recuerdo a mi padre que tenía una salud de hierro, que él llegaba y él se desayunaba con un vaso de leche y 2 huevos. Entonces él se tomaba la leche y cuando terminaba de tomarse la leche decía, Yolanda, no le des esa leche a los muchachos que está dañada.
Entonces mi madre le echaba un boche a mi papá. Dice, pero Carlito, si ves que está dañada, ¿por qué te la tomaste? Entonces uno se crió oyendo ese pleito maravilloso entre tu padre. Pero coño, si estaba dañada. Ah, no, pero él rápido se tenía que ir para la escuela. Entonces yo hago la anécdota, pero cada uno de ustedes tiene la suya. Cada quien tiene la suya. O ese mediodía se lo voy a decir a tu papá. Entonces después de la comida, se lo voy a decir a su papá como... Entonces de repente estas cosas tienen que llevarlo a ese aspecto de redefinir dentro de sus posibilidades económicas, me repito, porque yo no estoy refiriendo al pobre señor que es watchman y sale de un trabajo y se mete al otro para conseguir los 20,000 pesos para que sus hijos no pasen hambre. Yo estoy hablando de esa clase media alta, o la clase altísima, que a veces se descuida en eso. Y luego cuando llega el momento de las sombras, viene ese lamento. Pero quizás hay algo, además de esto, que tiene que ver con el homenaje. Yo no sé qué les parece a ustedes, pero para mí ha sido maravilloso ver el gran homenaje, merecidísimo homenaje que ha recibido Ruby Pérez. Sí, señor. O sea, todo el que tenía un audio, un video, una foto, los canales de televisión han ido a su hemeroteca, videoteca, a buscar el programa, las declaraciones, la vez que entrevistaste a Ruby. Cuánto reconocimiento, merecido reconocimiento a Ruby Pérez. Qué hermoso ha sido todo esto. El presidente de la República, el ministro de Cultura, en pleno Teatro Nacional, dando el último adiós a Ruby Pérez. Entonces vamos a aprender de nuestros olvidos. Esta tragedia que nos ha marcado a todos permitió que el pueblo dominicano, el pueblo latinoamericano, rindiera el merecidísimo homenaje a Ruby Pérez. Entonces yo le quiero enviar la siguiente propuesta al ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo. Nosotros tenemos nuestros grandes hombres de las letras, de la música, que están ahí. La música popular dominicana, no se puede escribir la historia de la música popular dominicana sin mencionar el nombre de Wilfrido Vargas. Y Wilfrido está ahí, ya viejecito, ahora ya camina lerdo como... Pero ahí está Cuco Baloy. Claro, Cuco es un jovencito de 94, porque tiene un alma. Pero ahí está Cuco. Pero también los que no son tan mayores, pero tampoco son muchachos, como Fernando Villalona. El mismo Sergio, son hombres cercanos a los 70 años ya. Perdóname, Sergio. Entonces yo creo que debemos aprovechar, y estoy hablando del arte popular, pero en la literatura nos ocurre igual. Entonces quizás es el momento, hago la sugerencia, la propuesta al Ministerio de Cultura, que yo sé que va a contar con todo el apoyo del sector privado, los bancos. Ahí está el Grupo Popular, que es una de las grandes víctimas de esta desgracia. Está el Banreservas, que también BHD, los grupos financieros también perdieron y tienen una tradición de solidaridad en estos casos. Pues yo le hago la propuesta al Ministerio de Cultura para que comencemos a buscar, a rescatar los grandes héroes de nuestra música popular, de nuestra cultura. Y hasta extiendo eso a presidencia para otros sectores no de la cultura. Qué sé yo, a mí me gustaría ver un homenaje inmenso de este país, del Ministerio de Salud Pública y del sector privado, a José Joaquín Puello, ahora que está en plenitud de sus facultades, sigue trabajando como si tuviera 60 años. Yo creo que es tiempo también, amén de lo anterior, de lo que ya dije, es tiempo también de los homenajes, de los reconocimientos, pero me centro en el Ministerio de Cultura y en nuestros grandes hitos del arte popular. Como ya que se nos fue el caballo mayor, la industria nacional de la alegría, ese Johnny Ventura, que ya se nos fue Johnny Ventura.
pero ahí están los demás. Y pienso, insisto, en el otro gran nombre del merengue, que es ese Wilfrido Vargas, pero ahí está Dionis Fernández, el maestro Dionis Fernández, que no estaba al frente, estaba a la izquierda en su piano, pero es el gran arreglista, el gran promotor. Yo creo que tenemos que aprovechar para que esta desgracia que nos ha tocado a todos, sacar provecho, obtener aprendizajes, y entre los muchos aprendizajes institucionales, aprendizajes de todo tipo, pero me detengo y lo dejo de ese tamaño en hacer la propuesta al Ministerio de Cultura y al sector privado que se quiera sumar a realizar grandes homenajes, sentidos homenajes a esa gente muy, muy querida por el pueblo dominicano, y que quizás los más jóvenes no los conocen, porque el muchacho de 15, 20, 30 años quizás no tiene pura idea de lo que significó o Johnny Ventura, o el maestro Wilfrido Vargas, o Cuco Baloy, que Cuco Baloy está en la historia de la música popular dominicana, no solamente porque Juliana, qué mala eres, Juliana, sino porque en los ardores de la Guerra de Abril grabó con los ahijados aquellos de las páginas gloriosas. Se escriben con la sangre de los pueblos. Era un son maravilloso. Entonces, estos nuestros grandes hombres, que son una especie de banda sonora de la historia del pueblo dominicano en su vida democrática y hasta predemocrática, ojalá que el Ministerio de Cultura y el sector privado se unan y periódicamente hagamos homenajes, rindamos homenaje y reconocimiento a los grandes artistas de nuestro país.